Le agradecemos a Jesús González, politólogo venezolano, quien está con nosotros en la línea Zoom para conversar sobre varios temas que hoy vive Venezuela y especialmente con el tema del Premio Nobel de la Paz 2025 conferido a María Corina Machado. Jesús González, un gusto saludarlo, Washington Delgado y Lourdes Guadamut desde Ecuador. Bienvenido, buenos días a este diálogo. Bueno, primero que todo, buenos días, Washington, Lourdes, muchísimas gracias por la invitación. Y en efecto son muy buenos días, ¿no? No solamente para los venezolanos, por María Corina, por ese Premio Nobel de la Paz, por lo que está sucediendo dentro y fuera de nuestro país, por los pasos que estamos dando hacia la democratización de Venezuela, sino porque estamos todos contentos, estamos todos muy felices a día de hoy porque sentimos que estamos avanzando, que los gobiernos del mundo están volteando sus ojos hacia Venezuela y que han dejado de ser simplemente discursos, comunicados, pronunciamientos, a pasar a ser acciones reales. De acuerdo, sí, y como antecedente, nuestro presidente actual, Daniel Noboa, reconoció a Edmundo González como el ganador de las elecciones, estuvo en Oslo acompañando primero a la hija de María Corina y luego con María Corina. Así que también los ecuatorianos compartimos esa alegría, Jesús. Ahora, la pregunta inicial, ¿qué significado trascendente tiene para Venezuela respecto a la democracia, a la libertad, este Premio Nobel de la Paz de María Corina? Bueno, lo primero que, como la misma María Corina lo ha dicho, esto es un logro que viene a significar un reconocimiento a la causa democrática venezolana. Empezando por el mismo Nobel. Los creadores, digamos, los organizadores de la entrega del premio, de la ceremonia, lo han dejado absolutamente claro. Sin libertad no puede haber democracia y sin democracia no puede haber paz. Este reconocimiento a María Corina y a todo el pueblo venezolano viene dado por nuestra lucha por la libertad y por la democracia de Venezuela. Eso por una parte que yo creo que es profundamente revelador de las intenciones y de los discursos de todos los representantes del Nobel en esta extraordinaria ceremonia. Por otro lado, eleva el perfil de María Corina Machado a instancias internacionales. María Corina Machado, como todos los que te están viendo en este momento, tu extraordinaria audiencia lo sabe, es la principal líder hoy de toda Venezuela y de los venezolanos dentro y fuera del país. Y no por una suerte del destino o una suerte de Dios, sino porque la elegimos. Nosotros hicimos unas primarias en la cual votamos millones de venezolanos para elegir no una candidatura presidencial, porque sabíamos que quien resultara electo en esas primarias, el régimen lo iba a inhabilitar. Y así fue. Votamos para elegir una política que encarna a María Corina Machado, que no se arrodilla, que no baja la mirada, que no baja la cabeza, y una política que entiende que si queremos cambiar las cosas, tenemos que cambiar obligatoriamente al régimen, tenemos que avanzar hacia la libertad, hacia la democracia. De hecho, quiero retomar unas palabras tuyas de este inicio. Nosotros los venezolanos le estamos profundamente agradecidos al pueblo de Ecuador, al presidente Noboa, que además no fue el único presidente de la región que se presentó en la gala. Estuvieron otros presidentes, estuvo Milei, estuvo el presidente de Paraguay, estuvo el presidente de Panamá, estuvieron jefes de Estado de distintos países de la región y delegaciones de prácticamente todos los países democráticos del mundo acompañando a María Corina para recibir este premio. Sino que el pueblo ecuatoriano y el gobierno ecuatoriano entienden que hoy, lamentablemente, la migración venezolana es un problema para la región, pero al mismo tiempo entienden que los venezolanos no migramos por gusto. Nadie se quiere ir de su país por gusto. Ustedes los ecuatorianos piensan que Ecuador es el mejor país del mundo, así como nosotros los venezolanos pensamos que Venezuela es el mejor país del mundo. A nosotros nos obligaron a irnos de Venezuela, nos forzaron a irnos de Venezuela. Para que tengas una idea, y quienes nos escuchan tengan una idea, Venezuela es un país de 30 millones de habitantes, de los cuales casi 10 millones de habitantes están fuera del país. Y esta migración ha sucedido solamente desde que está Maduro en el poder, en los últimos 12 años. Algo sin precedentes en nuestra historia, y que la solución de este problema, que afecta a los venezolanos en principio, sin lugar a dudas, pero también afecta a todos nuestros hermanos de toda la región, pasa por la salida de la dictadura. Porque con la salida de la dictadura, nuevamente Venezuela podrá recuperarse, los venezolanos podrán volver a su país y también Venezuela podrá volver, como lo fue en el pasado reciente, a acoger y a recibir migrantes de todas partes del mundo que estén pasando por una delicada situación en sus países. De acuerdo, sí. También los ecuatorianos viajaban a residir allá en Venezuela
y en este tiempo más bien han regresado y he tenido la oportunidad de conversar sobre todo con una señora que vive muchos años allá. Jesús, hay algo que a nosotros y en lo personal nos sorprende. Venezuela tiene la más alta reserva de petróleo del mundo, según las últimas investigaciones. Y sin embargo, tienen a 10 millones de venezolanos prácticamente buscando empleos aquí también en Guayaquil, en Ecuador, en Perú, Colombia, en Chile, en fin. Y uno se pregunta, ¿cómo es que hay todavía un grupo de ciudadanos venezolanos que apoyan a Nicolás Maduro? Por lo menos vemos allí en algunos videos, jóvenes también como usted, Jesús, que lo apoyan a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello. Y uno se pregunta, ¿será netamente algo ideológico, quizás de izquierda radical? Pero o ellos están o no enterados de lo que está pasando realmente con Venezuela, con ustedes fuera de Venezuela, etcétera, para seguir apoyando a un dictador. ¿Qué respuesta tiene al respecto como reflexión, Jesús? Es que me acabas de decir varios temas, ¿no? Voy de atrás hacia adelante. Primero con el tema del apoyo o el poco apoyo que pueda estar teniendo el régimen chavista en Venezuela. Por como me planteas la pregunta, entiendo que te refieres muchas veces a grupos externos al país o grupos que viven en otros países. Dentro de Venezuela, los venezolanos acabamos de votar masivamente. El mecanismo más pacífico y más revelador para resolver nuestros problemas es una elección presidencial. Nosotros fuimos a la elección presidencial con todo en contra, con absolutamente todo en contra. El chavismo inhabilitó a María Corina Machado, que fue la candidata presidencial que queríamos los venezolanos en primarias. Inhabilitó a quien María Corina Machado designó como primera opción. Cuando por fin pudimos sortear las barreras y logramos inscribir a Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, no solamente nos quitaron la mayoría de las tarjetas de partidos políticos opositores, sino que se la dieron a aliados de ellos. En Venezuela tenemos hoy los principales partidos políticos opositores o no los dejaron inscribirse como tarjetas para que la gente pudiera votar ahí, como por ejemplo 20 Venezuela, que es el partido María Corina Machado, o se los quitaron a sus dueños y se lo entregaron a aliados del régimen, como es el caso de Voluntad Popular o Acción Democrática, entre otros. Con todo y eso fuimos a las elecciones. Hubo una persecución brutal contra todo el equipo de campaña de María Corina, una persecución brutal contra los venezolanos. Metían gente presa simplemente por compartir en un estado de WhatsApp una foto con María Corina. Le cerraban negocios de venta de comida callejera a las personas que le daban un empanado, que le vendían un agua al equipo de María Corina en la vía, en la ruta hacia su ubicación. Cerraban posadas, cerraban hoteles que les prestaban alojo. Eso sin contar el control absoluto que tienen de los medios de comunicación, porque en Venezuela no existen ventanas libres como estas que ustedes los ecuatorianos tienen acá representados en ustedes. Con todo y eso, sumado a que no permitieron votar a más de 5 millones de venezolanos que tenían la posibilidad de hacerlo y que están fuera de Venezuela y que salieron evidentemente por culpa de Nicolás Maduro, es decir, hubiesen votado 95% en contra del régimen chavista. Con todo esto que te estoy relatando, persecución, obligar a empleados públicos a votar por ellos y un largo etcétera, nosotros le ganamos con más del doble de los votos al chavismo en las elecciones. No solo le ganamos, sino que tenemos las pruebas de la victoria. Tenemos las actas, que son las mismas pruebas que tienen ellos y que no han querido nunca reconocer desde ese momento porque se robaron la elección. Entonces, dentro de Venezuela, los venezolanos, nadie los quiere. La inmensa mayoría de los venezolanos, no es verdad que hay una polarización, la inmensa mayoría de los venezolanos queremos vivir en democracia y queremos vivir sin el chavismo en el poder. Luego tienes fuera de Venezuela, donde sí entra el tema ideológico fuertemente y lamentablemente. No en todas partes, es verdad, porque sí hay izquierdas democráticas que se han solidarizado con la causa democrática de Venezuela, pero en su gran mayoría han intentado llevar esto a un punto de vista ideologizado entre izquierda y derecha, donde Maduro representa a la izquierda y nosotros representamos a la derecha. Cosa que no es verdad. Yo puedo hablar por mí en primera persona, que yo sí me considero una persona derecha, pero es que la causa venezolana no es una causa ideológica, no es un tema de izquierda contra derecha, es un tema de autocracia, autoritarismo, régimen dictatorial y totalitario en contra de democracia y libertad. Y eso es lo que nos tiene que unir. Eso por una parte, pero también por otra parte que el principal aliado de la causa democrática venezolana ha sido hasta este momento la actual administración de Estados Unidos.
que encabeza Donald Trump, que Donald Trump, como cualquier líder mundial, y sobre todo si eres el presidente de los Estados Unidos, tiene afectos y tiene detractores. Los detractores de Trump, a todos los niveles, no solamente políticos, mediáticos, económicos, han querido utilizar lamentablemente a Venezuela como un arma para atacarlo. Entonces, todo lo que Trump haga con el tema de Venezuela lo van a ver mal. Y nosotros los venezolanos no tenemos forma de decidir sobre la administración de Estados Unidos. Esas son decisiones de la administración de Estados Unidos. Lo que sí apoyamos 100% de la administración de Estados Unidos, de Ecuador o de cualquier país democrático del mundo es cualquier acción que nos permita a nosotros avanzar hacia la democracia, que es por lo que votamos y que lamentablemente el régimen de Nicolás Maduro no quiso permitir que transitáramos en paz hacia la democracia. De acuerdo. Jesús, ahora yo tengo ahí dos inquietudes que también las tengo anotadas, pendientes. Cuando María Corina Machado pronunció su discurso ante la prensa ya en Oslo, ella tiene una certeza realmente encomiable y sorprendente de que va a regresar a Venezuela. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que sabe María Corina para tener esa certeza? ¿Qué piensa Jesús? Bueno, esta es una pregunta para hacerle a María Corina más que a mí. Lo que sí te puedo decir yo es que, imagínate, 10 millones de venezolanos tenemos la certeza en nuestro corazón de que vamos a regresar. Tenemos la alegría y la convicción de que hay un liderazgo electo, legitimado, unificado y que hoy tiene una palestra mundial para ser escuchada que nos dice que va a regresar a Venezuela. Nosotros confiamos plenamente en ese liderazgo. Pero es que además no es un tema simplemente de fe, ¿no? Es decir, no es un tema simplemente de cosas subjetivas, es un tema de cosas objetivas. Nunca antes habíamos estado tan cerca de nuestra libertad. Tenemos, por un lado, un presidente electo, además con las pruebas que demuestran su victoria en la mano. Eso no lo habíamos tenido hasta este momento. Tenemos en el liderazgo de María Corina, Premio Nobel de la Paz, un liderazgo que aglutina a la inmensa mayoría de los sectores opositores de Venezuela, no solamente porque ganó sus primarias, sino porque su liderazgo ha ido creciendo. Todos los partidos políticos opositores apoyan el liderazgo de María Corina Machado y estamos todos en la misma ruta para avanzar hacia la democracia. En tercer lugar, porque Venezuela está siendo causa común de las mayores democracias del mundo. Nosotros comentamos acá varios presidentes que asistieron a la ceremonia del Nobel, pero es que también en Europa y en la mayoría de las democracias occidentales se está empujando muy fuertemente para que Nicolás Maduro acepte los resultados, y eso a todos los niveles. Y en cuarto lugar, evidentemente, que no es poca cosa, es que esta actual administración de Estados Unidos ha estado trabajando muy fuertemente para lograr que el régimen acepte su derrota y salga definitivamente del poder. Y cosas que se han hecho, acciones concretas que le han subido y le han elevado la moral a los venezolanos porque se ha avanzado en ese sentido. Mira, la actual administración no tiene ni un año en ejercicio, Y ya, de hecho, acaban de salir sanciones personales para distintos operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro, es decir, quienes le mueven el dinero y le facilitan el financiamiento a las acciones que ellos hacen dentro y fuera de Venezuela. Porque la corrupción venezolana corrompe en Venezuela, sí, pero también corrompe internacionalmente. Porque cuando tú tienes un régimen que tiene 27 años en el poder, que se dice rápido, el chavismo tiene más años en el poder que Putin en Rusia. Van para 27 años en el poder ahora en enero y se han robado más de 1 millón de millones de dólares, más de 1 millón de millones de dólares en todo este tiempo. Ese dinero evidentemente está distribuido en todo el mundo. Hay una cantidad enorme de capitales que se hicieron evidentemente de manera ilícita y que también corrompe otras democracias del mundo, porque tiene la posibilidad de entrar en esquemas de lavado de dinero en democracias como la de Ecuador, como la de España, que les ha salpicado un montón de casos de corrupción últimamente. Tiene la posibilidad de comprar jueces, de comprar fiscales, de comprar políticos, de financiar campañas de agitación para ir en contra de los presidentes democráticos y constitucionales en esos países. Es decir, y los gobiernos del mundo se dan cuenta de esto. Entonces Estados Unidos ha estado cortándole las rutas de financiamiento al régimen chavista. Pero por otro lado también ha mandado un mensaje
muy clara, una declaración de intenciones muy clara, no solamente con el secretario de Estado Marco Rubio, que ha hecho una labor muy fuerte con el tema de Venezuela y que ha tomado esto además como una bandera personal y de política de Estado dentro de Estados Unidos, sino que todo este tema de las recompensas, por ejemplo, la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista, el Tren de Aragua como grupo terrorista, porque claro, muchos venezolanos cuando vemos eso, y hemos tenido lamentablemente que sacar campañas mostrando que el Tren de Aragua no es Venezuela, pero también muchos venezolanos queremos que todos los que se hayan prestado para hacer brazos de crimen organizado o para apoyar y sostener a este régimen que ha empobrecido y que ha destruido a Venezuela casi por completo en el poder, claro que apoyamos todas estas acciones, porque nosotros lo que queremos es una Venezuela libre y democrática. Por eso fuimos a votar masivamente y pacíficamente en las elecciones presidenciales, solo que se las robaron. De acuerdo. Jesús, sí, para comentarle a las personas que se han incorporado como nuestra audiencia acá en el Ecuador y en gran parte del mundo, porque también llegamos vía internet, Jesús. Estamos conversando con Jesús González, politólogo venezolano, que inclusive ya en su primera parte ha dicho que es un hombre de derecha o que respeta la libertad y la democracia. Ahora, en base a eso, noto que acabas de responder en parte la segunda inquietud que tenía preparada para concluir. Acá Donald Trump ha anunciado, y el Departamento de Estado ayer jueves justamente anunció que ha capturado barcos petroleros venezolanos, incluyéndolos inclusive con bandera panameña, iraní, de Hong Kong, etcétera. E inclusive hay un buque petrolero venezolano que ya está en Estados Unidos y que las leyes de Estados Unidos la van a trabajar para capturar y de alguna forma decomisar el petróleo. Esta situación, obvio, que ustedes estarán ahí un poquito en el centro, ¿verdad?, entre Estados Unidos interviniendo contra Venezuela, contra el gobierno venezolano, que también acaba de declarar que no es de izquierda, sino que es una especie de pandilla, diríamos, de corruptos que se ha robado 1 millón de millones de Venezuela. Pero ¿cómo ven ustedes esta situación en la oposición a Maduro, pero con la posición radical de Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos, ahora ahogando también financieramente con la captura de los barcos petroleros? Washington, lo primero es que yo soy analista político, pero yo soy ingeniero de profesión. Me gustaría aclarártelo acá antes de que avancemos. Lo segundo, volviendo al tema, este petrolero que me parece súper importante y clave, fíjate. Al comienzo dijiste, bueno, no entendemos muchas veces de Ecuador, y imagínate Ecuador, que son nuestros vecinos, nuestros hermanos del continente, imagínate otras partes del mundo, ¿no?, de la región. ¿Cómo Venezuela, siendo el país con las reservas más grandes de petróleo del mundo, está tan empobrecido hoy en día? Pues la respuesta es muy sencilla. Por una parte, porque han ido destruyendo la industria petrolera. Cuando llegó Chávez al poder, la PDVSA producía más de 3.200.000, 3.300.000 barriles de petróleo diarios, que si hubiese seguido creciendo la industria, hoy deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios, pero la realidad es que producimos menos de 1, porque han destruido la industria petrolera. Pero es que además de eso, es más grave todavía, porque ese menos de 1 millón que producimos diariamente se roban el dinero o lo utilizan para financiar el aparato de represión. Entonces, ese tema es muy importante que lo desmenucemos, ¿verdad?, para entenderlo de la mejor manera. Por un lado, y lo estaba comentando muy bien María Corina, cuando se habla sobre Estados Unidos, intervención contra Venezuela o contra el gobierno de Venezuela, esto no es así. No hay acciones contra Venezuela. Hay acciones de Estados Unidos, porque es política de ellos, contra un grupo que ellos han designado como grupo terrorista internacional que usurpa el poder en Venezuela. ¿Por qué usurpa el poder en Venezuela? Porque la inmensa mayoría de los venezolanos en una elección presidencial, con todo en contra, aún así salimos a votar y votamos en contra y decidieron quedarse en el poder por la fuerza. Eso por una parte. Por otra parte, con el tema de la intervención, Venezuela tiene años intervenida por gobiernos extranjeros. Venezuela está llena a todos los niveles, y hay cientos de informes al respecto, de inteligencia rusa, cubana, iraní, que están hoy en Venezuela. Venezuela le regala petróleo, le regala gasolina a todos estos países, le regala electricidad. En las crisis eléctricas más importantes de nuestra historia, nosotros le estamos regalando electricidad a los aliados no ideológicos,
a los aliados dictatoriales de Nicolás Maduro. Entonces, intervención, ya está intervenida Venezuela. Nosotros lo que queremos es sacarnos esa intervención de encima. Nosotros lo que queremos es que nuevamente el destino de Venezuela esté en manos de los venezolanos y no de gobiernos extranjeros. Eso por otro lado. Luego, con el tema de la incautación de este buque de petróleo, la Transparencia Internacional, su sede para Venezuela también, sacaron una investigación súper potente, salió hoy, creo que salió ya reseñada en varios medios, creo que salió en Bloomberg y en otros medios, donde nada más en el mes de octubre, hicieron una investigación durante un mes, ellos detectaron más de 70 tanqueros, ¿verdad?, que estaban trabajando bajo esquemas dudosos en Venezuela. La mitad de estos tanqueros pasaban prácticamente el mes completo sin cargar petróleo. Cuando, por ponerte un ejemplo, para que quienes nos ven lo tengan claro, por ponerte un ejemplo, Chevron, que está operando en Venezuela, en menos de una semana hace puerto, carga petróleo y sale del puerto. Adicionalmente a eso, 20% de estos tanqueros están sancionados o pertenecen a empresas sancionadas. Adicionalmente a eso, descubrieron al menos un 10% de estos tanqueros que hacen intercambio ilegal de petróleo, es decir, distribuyen el petróleo de manera ilegal, hacen este paso de barco a barco en alta mar. ¿Por qué? Porque están ligados a todas estas flotas petroleras piratas que lo que se dedican es a vender petróleo de países sancionados o de regímenes sancionados, como el tema de Venezuela, que es una industria sancionada, porque ha servido lamentablemente, insisto, no para resolver los problemas de los venezolanos, sino para financiar a Nicolás Maduro y a toda su estructura. PDVSA sancionada, estas flotas piratas sirven para recibir ese petróleo y luego venderlo en otros lugares del mundo como si fuesen petróleo de otro origen. Por eso el tema de las distintas banderas. Estados Unidos está avanzando en su esquema. Nosotros los venezolanos lo que queremos, insisto, si nosotros tenemos democracia y tenemos libertad, Venezuela puede volver a ser un gran aliado para las democracias del mundo, para que vengan a invertir en Venezuela, para vender petróleo de manera legal, porque la otra gran mentira que el chavismo quiere posicionar también en medios internacionales y también con sus aliados internacionales es que Venezuela está destruida por culpa de las sanciones. Mira, esto no solamente no es verdad, sino que la mentira es tan grande y a mí me parece bien importante que la gente lo tenga claro. Durante casi 27 años que tiene el chavismo en el poder, que los cumple ahora, en unos días, 27 años en el poder, solamente 3 de esos 27 años, 3, hubo sanciones contra la industria petrolera venezolana. 3 de 27. Y te digo más, durante esos 3 años no fue el mayor pico de crisis migratoria venezolana, fue antes de esos 3 años. La crisis eléctrica en Venezuela empezó antes de esas sanciones. La crisis de acceso a alimentos, que la gente lo recuerda, los venezolanos van a recordar y ustedes seguramente les llegaron las imágenes de colas kilométricas de personas esperando que saliera el sol para poder comprar hasta papel toalé, ¿vale? El desabastecimiento, todo eso empezó mucho antes de las sanciones a la industria petrolera. ¿Y por qué levantaron? Las sanciones las colocó la administración de Trump en el primer gobierno y las levantó la administración de Biden. ¿Y por qué las levantó la administración de Biden? Porque llegaron a un acuerdo y una negociación donde, entre otras muchas cosas, el régimen de Nicolás Maduro se comprometía en dar garantías democráticas para una elección presidencial libre. ¿Qué son garantías democráticas? Permitir que los partidos compitan, se robaron las tarjetas de los partidos políticos opositores, permitir que los candidatos compitan, no solamente no habilitaron a los cientos que tienen inhabilitados, sino que además inhabilitaron a María Corina y a quien María Corina quería, y al otro, y al otro, y al otro. Persiguieron y encarcelaron políticamente a todo el que se montara en esa campaña. Están presos. Y además, luego del 28 de julio, más de 2.000 presos políticos. Es decir, incumplieron con absolutamente todos los acuerdos. Y todavía hay gente que se sorprende cuando le preguntan a Trump o a Marcos Rubio en este momento si van a ir a otro proceso de diálogo y negociación con Maduro, y dicen que es que no le creen nada a Maduro porque es un mentiroso. Y todavía hay gente que se sorprende de eso. Entonces, no hay sorpresa. Hay un tema, como tú dices, dentro de algunos sectores de la comunidad internacional de intentar utilizar, lamentablemente, la tragedia de los venezolanos, porque la tragedia de los venezolanos se mide en vidas, no es un número simplemente, son vidas, son familias separadas que han tenido que huir del país, que han tenido que huir del país buscando un mejor futuro. Jesús, mira, tu nombre nos acerca también a la Navidad, ¿no? Ahora que estamos acá en Ecuador,
en los domingos de Adviento. De alguna manera quiero agradecerte y realmente de manera muy profunda, ¿no? Porque yo en lo personal también estaba engañado. Siempre me referí al socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera. Quizás cuando comenzó Hugo Chávez, que cuando también fue candidato y los primeros meses de su gobierno decía que no era comunista, pero esto ha ido derivando, según lo que nos acaba de explicar, que es una pandilla en todo caso que está gobernando, se ha apoderado del poder político y económico de Venezuela. Y es obvio que el mundo democrático los apoya. Solo una pregunta, hasta por curiosidad personal. ¿En qué país estás residiendo en este momento? Y también si tienes la esperanza, junto a María Corina, que van a regresar con la democracia y libertad a Venezuela. Jesús. Sí, sin lugar a dudas. Mira, lo primero, no tienes nada de qué perdonarte. Insisto, el tema de Venezuela no es un tema ideológico. Habrán buenos y malos gobiernos de izquierda, buenos y malos gobiernos de derecha. Eso es otro debate. Yo tengo mi postura clara, pero eso es otro debate. El tema de Venezuela es dictadura contra democracia. Y así es como nosotros queremos que la comunidad internacional nos vea. Así que más bien te agradezco a ti y al gobierno de Ecuador y a todos los ecuatorianos enormemente recibirnos y recibir este mensaje. Y por otro lado, yo estoy actualmente residiendo en España. Tengo muy poco tiempo acá y claro que estoy deseando, pero volver a Venezuela hoy. Lamentablemente, muchos de nosotros no podemos volver hoy. La inmensa mayoría de los venezolanos que han salido no pueden volver hoy por distintos motivos. El principal motivo es el motivo económico, el motivo de calidad de vida, el motivo de servicios básicos. Muchas familias se han separado porque algunos de los miembros de la familia han tenido que emigrar para poder trabajar en otro país y enviarle dinero a los que se quedaron en Venezuela. Pero también hay un tema de persecución política importante. Entonces nosotros estamos convencidos de que así como María Corina Machado va a regresar a Venezuela, como ella misma lo dijo el día de hoy, porque ese es su lugar, y le va a llevar ese premio Nobel de la Paz a todos los venezolanos. También estamos convencidos de que Edmundo González Urrutia se va a juramentar en Venezuela como presidente electo de todos los venezolanos y que nos va a traer el mayor premio al que aspiramos todos, que es la libertad, que es la democracia y que es poder reconstruir a nuestro país para poder tener ese país maravilloso que le abrirá las puertas, que te abrirá las puertas a ti y a todos los que nos escuchan, para que puedan ir, para que puedan visitarlo, para que puedan ir a la playa con nosotros, a estar, a compartir, a comer, a bailar, a sonreír y a darse cuenta de todo lo bueno que es Venezuela, que no se parecen absolutamente nada a esto que nos está dejando el chavismo a día de hoy. Seguro, seguro, va a ser una fiesta mundial, Jesús. Les deseo éxitos y quienes amamos la democracia desde muy niños, con nuestras familias, lo hemos sentido fuertemente lo que está viviendo ustedes allá en Venezuela y ahora residiendo en España en el caso personal tuyo. Pero más que nada, haberme de alguna forma abierto, ¿verdad?, esa posibilidad de saber que no es una ideología, sino una pandilla que está apoderada con la corrupción terrible, el narcotráfico y otras cosas que sí lo conocíamos. Y ahora ha quedado clara la explicación. Muchas gracias, un abrazo, Jesús. Feliz Navidad y que el 2026 sea muy positivo. Mira, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande a toda tu audiencia. Feliz Navidad, que Dios los bendiga y que la pasen de lo mejor en familia, con mucho amor, salud y felicidad, que es lo más importante. Gracias, gracias. Muy amable, un abrazo. Chao. Vamos, sí, chao. Vamos a la pausa comercial.